En la continuidad del estudio de la profecía de Daniel, entramos a considerar los episodios finales, los capítulos 10, 11 y 12, en donde contemplaremos la última visión del profeta. 41ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. Traemos a memoria que la visión se divide en 3 partes. Estamos considerando la primera sección, como dijimos, en la emisión pasada, la cual es principalmente introductoria. Como dijimos, se limitaba al capítulo 10 con la excepción de un versículo en el capítulo 11, donde vamos a tomar cada parte por separado, pero siempre recordando que es todo un continuo todo. Estamos observando a Daniel como un hombre representativo en el capítulo 10 y veamos al maravilloso numerador, es decir, aquel que sirve para numerar o marcar la numeración, y esto de todo y cada acontecimiento en tiempo y forma. Vemos lo mismo retratado en el capítulo 8, en el versículo 13, en donde el profeta nos dice que oyó a un santo o maravilloso numerador, como se ve en la margen de la versión King James, hablando y a otro de los santos hacer una pregunta al primero nombrado. Leemos la cita en Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto tiempo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Más en el versículo 14 podemos aprender y comprender las palabras: y él me dijo, etc., que Daniel mismo era el interrogador. Leamos la referencia, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. La profecía de esa visión, como todos los sueños del profeta, tiene especial referencia al fin de los tiempos o de los tiempos del fin. El Señor mismo es el contador maravilloso, el maravilloso numerador o el cierto santo mencionado aquí en esta profecía. Él es visto más adelante en el versículo 16, ya que es el hombre entre las riberas en el río Ulai que llamó a Gabriel, quien además debe instruir a Daniel. Leemos la referencia en Daniel capítulo 8, versículo 16. Y oí una voz de hombre por entre las riberas del Ulai que clamó y dijo: Gabriel, haz que éste entienda la visión. Todo esto muy interesante y significativo, coincidiendo perfectamente con la última visión del profeta. Vemos el mismo idéntico hombre en el capítulo 12 sobre las aguas del río. Él está nuevamente en el papel de contador numerador, maravilloso. ¿Por qué uno de los hombres a un lado de la orilla del río le hizo una pregunta en cuanto a la duración del periodo de tiempo de estas maravillas? Daniel oye la respuesta, pero esta vez no se indica a que declare lo que le es hablado. El hombre sobre el río es fácilmente identificado como el Señor del cielo. Levanta sus 2 manos y jura porque vive para siempre que será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 7. Leemos esta referencia completa en Daniel capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nuevamente reiteramos la última parte del versículo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estamos seguros de que ningún ángel, ni Gabriel, ni Miguel se atreverían a presumir, jurar por el lapso del periodo culminante, el ápice de los actos de los hombres, y dar los años de sufrimiento sin precedentes del judío, y el momento exacto en el que el anticristo gobernará el mundo. Nadie más que Dios puede hacer esto, y esto es lo que el mensajero hizo. Algunos han pensado que el visitante celestial del capítulo 10 posiblemente puede no ser el Señor a causa de la naturaleza de su ministerio. Él mismo representa ser un mensajero enviado para dar a Daniel inteligencia de aquello de lo que debía ser el profeta. Pero no podemos ver que esto sea un insulto para Cristo o un insulto a su lugar. Además, hubo más que un mensajero en la escena en estas visiones, como se dio previo aviso en el capítulo 12. Gabriel obedeció la voz del hombre sobre el río. Luego, otra cosa que hace que sea difícil para algunos de conciliar la persona mencionada aquí con Cristo es
que fue detenido en su viaje 3 semanas por el príncipe de Persia. Pero esto no es una dificultad si se tiene en cuenta que se trata sobre todo de las escenas de los últimos tiempos que están a la vista en las visiones de Daniel. Él está en la misma relación aquí con su medio ambiente como Juan en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Daniel también es arrebatado en espíritu en el día del Señor y contempla las condiciones de este punto de vista. Sabemos que en ese gran día los hombres tomarán el lugar que antes era relegado a los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Leemos esta referencia, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. El hombre, Cristo Jesús, con su cuerpo de hombre redimido, asumirá la conducción del gobierno. Estos eventos están retratados en el Apocalipsis. Cristo es visto en la profecía de Revelaciones continuamente y a menudo simbolizado como un ángel poderoso. Tenga en cuenta especialmente el capítulo 10. Él está allí visto como tomando el control de todas las cosas en la tierra, poniendo sus pies en la tierra y en el mar. Él levanta su mano y jura por el que vive para siempre que no habrá más retrasos, ninguna demora para la consumación de la profecía. Leemos en la referencia en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. En ambos casos confirmó su declaración con juramento. Observe la correspondencia aquí con Daniel capítulo 12 y el mensajero allí. Ellos son, sin duda, la misma persona. Los ángeles o mensajeros de todo el libro del Apocalipsis son hombres redimidos unidos a Cristo. Vemos la prueba de esta afirmación en los capítulos 19, versículo 10 y capítulo 22, versículo 9. Y vamos a leer estas referencias. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel en ambos casos se niega o rehúsa a la adoración de Juan, declarando que él es uno de sus hermanos, un compañero, siervo y profeta. Sin embargo, él parecía tan maravilloso, tan divino, que Juan estaba impresionado y compelido a adorarlo. Cuando entendemos que estas visiones de Daniel tienen que ver con el día del Señor, no estamos sorprendidos de leer de las dificultades en el camino de los mensajeros celestiales han tenido que sortear, y fácilmente podemos entender su significado. El diablo se despertará, levantará y enfurecerá hasta lo sumo en aquel día, porque él sabe que su tiempo es corto. Su reino se tambalea, estará por desplomarse. Cristo tomará su trono en los cielos y reinará 7 años antes de que haya una entronización visible en la tierra. Satanás usará a las naciones para resistir a sus demandas, sus principados y potestades en los cielos. Todas las fuerzas organizadas de maldad contestará en todos sus movimientos para ganar la posesión de su herencia. El mundo va a ser el campo de batalla. No es de extrañar que leemos de una gran guerra, un gran conflicto profetizado para aquel tiempo. Capítulo 10, versículo 1 de la versión revisada leemos nuevamente. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estas poderosas fuerzas del mal, dominios de oscuridad y de las tinieblas tienen su contrapartida en las naciones de la tierra. No hay duda de que un espíritu maligno es el encargado sobre todas las naciones, y él, en cierto sentido, influirá en los asuntos de los hombres. Estos príncipes estarán sujetos al gran príncipe de maldad, Satanás, por lo que habrá un momento, un tiempo, en que todas las naciones de la tierra se unirán como un imperio unido bajo una sola cabeza. Va a ser una copia exacta del imperio del cielo con 7 cabezas. Pueden leer en Apocalipsis capítulo 13. En la escena imaginada en este documento se nos da una visión maravillosa de estas cosas ocultas. El príncipe de Persia, oponiéndose al mensajero, es una muestra de la forma en que los espíritus malignos se establecen para impedir y evitar a Cristo que él tome su trono. Hay una guerra en el cielo,
En el tiempo de Daniel estas cosas tenían una leve referencia a los asuntos nacionales. El reino de Persia acababa de entrar en su esplendor y el griego le iba a seguir. Ambos príncipes de estos reinos son mencionados por el mensajero en su conversación con Daniel, pero eso fue solo un anticipo de sus realidades más grandes a los que estos se refieren. Al final, el remanente tendrá sus respuestas a la oración retrasada y demorada debido a los malvados espíritus. El remanente de los judíos fieles estarán ayunando y orando, al igual que Daniel, a causa del dolor, de la aflicción, pero el Señor aparecerá para su alegría y gozo, y desconcierto también de sus enemigos. Hoy tenemos estos mismos ángeles inicuos caídos para resistir, y cuanto más cerca estemos del final de la edad, más intenso ha de ser el conflicto. Ellos están en contra de nosotros, tomando nuestro lugar en los lugares celestiales en Cristo. El lugar del trono es el objetivo del vencedor, para reinar en conjunto con el rey como su reina, lo cual es el objetivo y meta indicada ante la iglesia, y ganar significa que nos ponemos toda la armadura de Dios y vencemos al enemigo en el nombre de Jesús. Nosotros estamos tomando ese lugar donde están los espíritus malvados, los gobernantes mundiales de la oscuridad, para derrotarlos. Y tenemos que salir para ello al campo de batalla y aprender a resistir cada uno de sus movimientos. Y vamos a encontrar, después de haber tomado nuestra posición para la victoria, que no es un patio de recreo. Nosotros tenemos algunos competidores poderosos, dispuestos en contra de nosotros. Pero cuando nos encontramos y permanecemos por fe, Dios luchará por nosotros. Él cuenta con nuestra victoria en el combate, en la lucha. Él ha decretado que los que vencen se sentarán con Cristo en su trono como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. Nosotros podemos ordenar que salgan de nuestro camino por el triunfo del Calvario. Cristo ha estropeado, ha despojado a estos principados y potestades en los lugares celestiales y los llevó en su tren triunfal, mostrándose a sí mismo Señor de ellos y conquistador cuando ascendió a los cielos. Por lo tanto, están bajo nuestros pies también, en la medida que nos apoderemos apropiándonos de nuestra victoria en Cristo, defendiendo nuestra actitud en nuestro terreno y negando o rehusando volver hacia atrás y huir de ellos. Esto no es para medrosos y pusilánimes, sino para valientes. El enemigo seguramente prevalecerá si nos escapamos, si huimos, alejándonos de nuestra heredad, pero no hay ninguna armadura proporcionada para los que huyen. Los que le dan la espalda al vigor de la batalla, para el medroso y pusilánime, la recomendación del apóstol Pablo, vista en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, es: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como el ejemplo del niño del tambor de Napoleón, firmes y adelante. Nunca debemos aprender a batirnos o tocar retirada. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunas personas tienden a burlarse de estas cosas. Ellos no dan mucho crédito al hecho de que hay fuerzas organizadas de Satanás en los cielos, ni de que tenemos alguna guerra o una contienda armada. Prefieren creernos, al igual que la mayoría de nosotros, que se nos ha enseñado que el diablo está en el infierno, pero las escrituras no enseñan así. En el Nuevo Testamento la palabra Gehenna se traduce infierno. Esta es una palabra de origen latino, infiernus, que significa la parte de abajo. Es así usada comúnmente esta palabra para este lugar. El infierno será su hogar durante 1000 años, pero él aún no ha sido arrojado desde su morada en las regiones superiores. Esto espera a Cristo que se tome su lugar en el trono allí. Tenemos muchos pasajes en la Biblia que demuestran la existencia de sistemas de maravillosa diplomacia y operaciones estratégicas, tanto buenas como malas, constantemente en guerra en los cielos, por los cuales los asuntos de la tierra están vitalmente afectados y controlados. Es por ello que no debemos sucumbir a esto, sino que debemos velar en oración y ponernos toda la armadura de Dios. Débora, en su canto de victoria, canta las alabanzas de las fuerzas angélicas que estaban en contra de Sísara, el enemigo de Israel. Ella canta: lucharon desde el cielo, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Jueces capítulo 5. Muchos piensan que estos son solo las cosas simplemente de rapsodia poética, pero no, son verdades literales.
El profeta Eliseo, cuando fue rodeado, cercado de las huestes sirias en Dotán, inspirados y controladas por el demonio y fuerzas demoníacas, aseguró a su siervo tembloroso que no tenía nada que temer, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró para que el Señor abra los ojos de su siervo para que pudiera contemplar el hueste invisible que a ellos les rodeaban. Y he aquí que las montañas estaban llenas de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pueden leer en 2 Reyes capítulos 2, 6 en adelante. En el momento crítico del enfoque de los sirios, el profeta oró con calma al Señor para que los hiriese con ceguera. La respuesta vino inmediatamente y Eliseo, con una sola mano, llevó a la multitud ciega directo a Samaria, la capital de Israel. Dios pudo haberlos borrado de la tierra con un golpe sin que el hombre tuviese parte alguna en la refriega, pero esto no era su voluntad. Él desea que su pueblo se identifique con él mismo en esta gran guerra contra Satanás. Maravillosa la obra de Dios, cuán indecibles son sus maneras. Él nos ha proporcionado la panoplia divina para no retroceder, sino para enfrentar la batalla de la fe, aunque dura. Sin embargo, esta guerra ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de vencer y no retroceder para la gloria de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia del Señor en la comprensión de su eterna palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.